Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, continuamos entonces con el módulo de transferencia de intercambiadores. Habíamos quedado en el diseño de intercambiadores de tubos y camisa sin cambio de fase, ¿cierto? Tubos y camisas sin cambio de fase. Definimos todo esto de los baffles, verticales, longitudinales, lo del pitch, la claridad, la orientación de los baffles verticales, el porcentaje de corte. Ya los criterios de ubicación de los fluidos los habíamos visto, que se consignaban en esta matriz y se calificaba de cuál ganaba, quién iba por dónde. El flujo paralelo y flujo contracorriente. La ecuación de diseño, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada y estábamos viendo los términos de esa ecuación. Ya las temperaturas, hemos definido el área cero, qué era, cómo se calculaba. El coeficiente sucio, el coeficiente, el UD, que tiene en cuenta estos H's, que seguíamos el coeficiente por dentro y el coeficiente por fuera de los tubos. Dijimos que estos H's, como ya saben, hay que evaluarlos a una temperatura representativa, el HI, a una temperatura representativa del fluido que va por los tubos, y el H0 a una temperatura representativa del fluido que va por la camisa. Y esas temperaturas representativas se llaman, en intercambiadores de calor, se llaman las temperaturas calóricas. Que más adelante vemos cómo se calculan. Entonces, hay una temperatura calórica para el fluido caliente y una temperatura calórica para el fluido frío. Recuerde que las letras mayúsculas se asocian al fluido caliente, las letras minúsculas al fluido frío. Habíamos quedado en el FT. El factor de corrección por temperatura está entre 0 y 1. Debe ser lo más próximo a 1 posible, ¿cierto? ¿Cuál intercambiador es mejor? El que tenga un FT más cercano a 1. Están estas figuras del Kerr. Y si usted tiene un intercambiador 1, 2, y no quiere usar las figuras, puede usar esta ecuación del Kerr, la 741. Y si tiene un intercambiador 2, 4, y no quiere usar las figuras 18 a 23, en ese caso puede usar esta ecuación. Las ecuaciones tienen muchos paréntesis, tienen que tener mucho cuidado. Son ecuaciones con muchos paréntesis. Veamos las figuras 18, 23 del Kerr. Vamos a ver qué tienen esas figuras.
Aprovecho para comentarles que con base a la experiencia del parcial del miércoles, para los parciales de ahora en adelante no se permitirá llevar computador. Deben llevar todo el material que necesiten impreso y en forma individual. Porque entonces están desconectando a la red a buscar que San Google le resuelva el problema. Entonces, nada de computador, solamente material impreso. Mírenlas acá, las figuras. Entonces, en estas figuras está el FT. Profe, respecto a eso de ahí, Señor, estaba hablando con varios compañeros y los compañeros quieren las clases presenciales, pues porque dicen que si el parcial va a ser presencial, entonces, y pero tenemos pues, otros compañeros que nos escriben y nos dicen que no. Entonces, pero entonces así mismo con el parcial, profe, porque hay unos que lo quieren hacer presenciales y otros no. no, eso no es decisión de ustedes. Pero en el correo que leían sobre, mejor dicho, el correo que ustedes mandaron para el salón, ahí decía claramente que a un acuerdo que llegamos con los estudiantes, pero pues simplemente nos dijeron, pero no llegamos a ningún acuerdo. Pero es que como unos quieren y otros nos quieren, entonces tenemos que tomar la decisión más salomónica. Y la decisión más salomónica es esta. Mitad del grupo dice que no, que quieren presencial, mitad del grupo quiere que virtual. Entonces, todos los que pueden presencial pueden virtual también. Entonces, a nosotros nos toca atender la decisión que acoja, que beneficia a la mayoría, no la decisión que beneficia a unos pocos. Pero entonces, ¿por qué no hace una encuesta? Y pues digamos, no es lo mismo participar así como lo estoy diciendo yo que hacerlo en el anonimato. Si usted hace una encuesta y miramos los resultados y hacemos lo que escoja la mayoría, pues porque pues ya no. Que hagan el parcial presencial a mí no me interesa, pues si es presencial o virtual. Pero pues si ya nos hacen imprimir todo hace un montón de hojas y no, y ahí me pierdo más. Pues si lo hacen con computador, por mí no hay problema, pero pues no sé si quieren decir los compañeros algo, pero pues yo diría que la decisión mejor tomada es haciendo una encuesta y según las estadísticas vemos qué es lo que quieren realmente. Profe, pues es que yo pienso o sea, bueno, los parciales presenciales están bien, pero ya sí me parece como muy complicado el hecho de no llevar el computador porque necesitamos varios libros y pues uno no siempre sabe qué ecuaciones va a utilizar, y entonces pues sería demasiado engorroso para nosotros. Ya el cuento del internet pues sí es como muy difícil de manejar y debería pues la gente ser consciente y no, pues y No, pues, trabajar a pero conciencia, ¿cierto? entienda nuestra posición. Entonces, debería, ahí dijo usted la palabra clave, entonces, asumimos nosotros que están haciendo un buen uso del computador, todos los que lo tienen. No Ah, podemos, porque pues sí, entonces, es verdad. Mariana, ¿qué medio tenía se iba a mirar todos los computadores y estaban metidos en internet? Y estaban Ah, metidos en internet, entonces no podemos estar, ¿sí me entienden? Entonces volvemos claro, nosotros pues unos policías horribles pegados del computador cada 5 minutos sí, de todos los 30 computadores que estén abiertos. Entonces es muy difícil, hay que tomar medidas radicales cuando estas cosas pasan, ¿sí sí, entienden? profe, ¿Usted qué haría? en ese sentido sí tiene razón porque pues eso ya es abuso de confianza. Si se dice que no se metan a internet, pues el que se metió a internet, mal hecho. Y pues ya si esas son las decisiones que ustedes toman de acuerdo a la actitud que se tuvo en el parcial, pues eso hay que aceptarlo. Pero entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, las clases virtuales están bien porque hay muchas cosas que uno tiene que tomar pantallazo, mucha información, pero entonces si ese va a ser el hecho, pues que nos llevemos computador, entonces que nos puedan facilitar la información ya pues como en PDF o en algún documento para nosotros imprimirlo y que nos quede más fácil. Pues digo yo, no sé, no sé ya los compañeros que No, piensen. la experiencia de nosotros también, a partir de muchos años, es que toda la información del curso la debe sacar el estudiante de la sesión de clase, bien sea virtual o presencial. Por eso dijimos, la clase virtual tiene la ventaja que puedes copiar y pegar en tu cuaderno muy fácil. La clase Es que, presencial tienes que empezar a tomar notas, a tomar muchas ajá, notas y a tomar fotografía. Eso ya es la estrategia docente de nosotros,
porque cuando les enviamos todo este material, así como con los talleres, eso quedaba por allá apilado y nunca lo volteaban a ver. Entonces, Pero, profe, en este caso se no, es que necesitaría ya son para el muchos años, parcial. ya son muchos años que hemos hecho nosotros esto, y cuando les Profe, y entonces y si este otra, material se los enviamos digital, eso es tiempo perdido, eso es tirar semillas en un desierto. profe, entonces, ¿por qué no se utiliza lo que muchos profesores hacen y es que, por ejemplo, en el parcial ponen, por ejemplo, la tabla que se necesita? Ah, no, ya eso cada cual, porque es que ustedes, entonces les damos piladito todo, no, tranquila que nosotros les decimos qué es lo que necesita. Pongamos, yo le estoy diciendo, necesita todos estos apéndices que le estoy diciendo, los necesita. Nosotros sí Bueno, somos profe. claros. No, es más, el que hizo el taller sabía que necesitaba, porque Sí, es el verdad. ejercicio era un ejercicio del taller. Ujú. Entonces, usted no puede decir que llegó al examen sin saber qué necesitaba. Y yo aquí soy tan claro que les digo, esta tabla la necesitan, esta tabla la necesitan. Yo soy claro en cada clase, les decimos qué específicamente necesitan. Profe, sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo con eso y a mí me parece, pues personalmente no sé, que es mejor las clases virtuales, porque sí nos da más facilidad de tomar pantallazos, de ir mirando, es más fácil así para nosotros. Ya si los Profe, yo también. compañeros, pues Yo- mirando ya democráticamente, si ya todos quieren llegar presencial a embolatarse es más, pues pienso yo que es más complicado. Si ellos quieren, pues obviamente uno se acoge a la democracia, pues. Pero entonces deberíamos cuadrar eso de una vez, profe, pues si no le choca, que hagamos como la vez pasada en el chat, que digamos No, quiénes quieren virtual y quiénes quieren presencial. eso lo hacemos offline. No podemos gastarnos la clase en eso offline, le llegará un correo electrónico y decidimos eso fuera de clase, ¿cierto? Más fácil. Ah, bueno, profe. Qué pena interrumpir, profe, una encuesta, puede ser una encuesta en Google Forms y pues se sale eso rápido sin Eso mucho, después lo resolvemos, listo. sí. Pero entonces la encuesta sería no solo de la modalidad de las clases, sino también la modalidad del parcial, No, porque entiendo que es No, algo en lo que se llega en común no, la modalidad acuerdo. del parcial no está, no está en discusión. El parcial es el presencial. parcial tiene que ser presencial, lo mismo que los laboratorios. Eso no tiene discusión. Lo único que tiene discusión es si puede ser la clase presencial o virtual. El parcial y el laboratorio debe obligatoriamente ser presencial. Bueno, entonces, como les decía, estas figuras las necesitan para el parcial. Necesitan tener todo este apéndice, todos los apéndices del CARE que les he mostrado y que vamos a ver, todos los necesitan para el parcial. O sea, todos necesitan una copia impresa de esos apéndices. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, en estas figuras, que son varias, en el eje Y encuentran el FT. Miren que está en este caso tabulado de 0.5 a 1. Y para leerlo necesitan esta variable en el eje X, que es R. R se calcula con esta fórmula. Temperatura de entrada y salida del fluido caliente, la resta. Y temperatura de salida menos la de entrada del fluido frío. Y estas curvas paramétricas, perdón, esta era S, esta es S. ¿Sí? ¿Qué es esta? El eje X es S. Y las curvas paramétricas son R. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Entonces, la R la calculan con esta fórmula y la S la calculan para esta fórmula. En el título deben leer, que este es el FT para intercambiadores 1, 2, pero aquí dice
algo muy importante. ¿Alcanzan a leer esta parte donde tengo el cursor? ¿Qué dice ahí? ¿Quién lee? Donde tengo el señalador. ¿Qué dice ahí? Profe, dice 1, pase en la coraza, 2 o más pasos en los tubos. Entonces es muy importante que este sirve para un 1-2 o más. Un 1-3, un 1-4, un 1-5, un 1-6, un 1-10. ¿Quedó claro? Esta sirve para 1-2 o para más pasos por los tubos. Entonces sirve para 1N, un intercambiador 1N. Un paso por los tubos, por la camisa y varios pasos por los tubos. ¿Listo? Un paso por la camisa y varios pasos por los tubos. Sirve esta figura. Por ejemplo, hagamos ejercicio práctico aquí a ojímetro. Hagamos a ojímetro este ejercicio. Para poner más grande, para que nos sirva el ejercicio. ¿Quién me dice cuánto vale el FT? El FT. Si R vale 0.2 y S 0.85. Con una reglita, con lápices. S.2, perdón, R.2, R.2 y S.85. Pero yo creo que alrededor de 0.84. Vamos a ver entonces. Entonces, ¿cuánto les dije que es? 0.85. Véalo acá, ¿cierto? 0.85. Subo hasta cortar al R que me dijeron. 0.2. Es aquí. Tengo que leer al frente cuánto da eso, muchachos. Yo estoy ciego, me voy corriendo. 0.78. ¿Cierto que sí? Está por debajito del 0.8. Bueno, es que Sí, sí, aquí el profe. computador, a uno le toca aquí con reglita. Le sigo derecho, derecho, sí, como 0.78, ¿cierto? Toca con regla, aquí abajo es difícil, pero usted debe hacer la lectura exacta con regla. A todos les da ese valor. Sí, profe. Bueno, ¿quién me dice cuánto les da FT? FT. Si, atención, R vale 0.2, la misma, R vale 0.2 y S vale 0.1. Profe, ya está muy cerca de 1. Entonces, ¿cuánto le da a usted? Dígame cuánto le daría. Usted no puede poner, usted necesita un número. Es que como ya están tan cerca todas las líneas ahí, pues sería más o menos como 0.99, 0.98. Todas las curvas llegan hasta 1. Entonces, eso es lo que quería. Todas las curvas llegan a 1. Entonces, ese punto 1 es aquí. Pues si subo, pues en este caso yo le pongo 1, no. En este nudo aquí tan berraco, ¿qué pondrían ustedes? 1, profe. ¿Cierto? Bueno, ahora atención a esta. S vale 0.4 y R.3.
Como punto 98, profe, más o menos. Casi uno también, ¿cierto? Ahora esta. S vale 0.8. Y R 3. Profe, no, pues no sería posible porque el R de 3 solamente converge hasta un valor menor a punto 3 de S. Entonces, S vale 0.8. Estoy por aquí, ¿cierto? A ver cómo. ¿Y cuánto le dije que valía R? 3, profe. 3. Y R3 está acá. No se cortan, ¿cierto? Como dijo el compañero, no se cortan. ¿Qué hacemos en esos casos? Hay que cambiar de intercambiador, no sirve. Entonces, si no se cortan, hay que cambiar de configuración, no hay más. ¿Listo? Si no se cortan, hay que cambiar de configuración, no se puede escoger otro intercambiador. No sirve ese intercambiador 1N. O sea, usted aquí estaba con un intercambiador 1N. Entonces, si no se cortan R y S, toca cambiar. ¿Listo? Bueno, entonces, así como aprendimos a manejar esa, entonces las otras son iguales. Entonces, esta es para un intercambiador. A ver, yo reduzco esto. Esta es para un intercambiador. ¿Qué dice el título? 2 pasos por la camisa y 4 o más pasos por los tubos. Entonces, este es un intercambiador 2, 4 y de ahí para arriba. 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. ¿Queda claro? Aquí dice, vea. Dos pasos por la camisa, o sea, por la camisa está, por la coraza la camisa. Por la camisa está fijo, 2. Y 4 o más pasos por los tubos. O sea que este es 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, etc. ¿Listo? Y se lee igualito que la que acabamos de ver. Y así sucesivamente. Entonces, ¿este es un qué? ¿Este qué es? ¿Quién lee? ¿Este es para qué? ¿Qué dice ahí? Es para 3 pasos en la coraza y 6 o más pasos en los tubos. Listo. Entonces, para el parcial necesitan impreso todas estas figuras. Mientras más complicado sea el intercambiador, es más costoso. O sea que el más barato es el que tiene menos pasos por la camisa. El primero, el 1N. Este es el más barato. Vale, el equipo más barato. A medida que le pongo pasos por la camisa, 2, 4, 3, 6, el intercambiador es más costoso. Es más eficiente, pero es más costoso. ¿Tomaron nota de eso? A medida que aumento los pasos por la camisa, el intercambiador se hace más eficiente, pero más costoso. Bueno, entonces todas las figuras se leen igualito. Todas se leen igualito. Hasta las 18, hasta la 23. Hasta ahora, ¿qué figuras necesitamos para el parcial? Tabla 10, tabla 11. Necesitamos la tabla 8. ¿Se acuerda que había los UD iniciales para saber si era tubos y camisa doble tubo? Usamos la tabla 8. Necesitan estas figuras.
también van a necesitar, mejor dicho, todos los aprendices del KER, porque miren esto. Les voy a mostrar aquí cosas importantes para que cuando resuelvan, cuando miren los ejemplos del KER, se van a dar cuenta cómo él usa todas estas figuras. Pues hago esto, ya. Entonces miren, por ejemplo, aquí empiezan los apéndices. Bueno, esta no la necesitamos, es entalpías de hidrocarburos puros, pues para balances de energía se necesitan, entalpías no. Este es lambdas de vaporización. KER usa mucho este tipo de nomogramas, esto se llama nomogramas. ¿Cómo se usan estos nomogramas? ¿Alguien tiene experiencia usándolos? Entonces, aquí hay una lista de sustancias. Entonces, por ejemplo, este es el lambda de vaporización. Entonces, voy a agrandarlo. Por ejemplo, que usted necesite el lambda de vaporización de la acetona. Entonces, vas a leer para la acetona los valores de X y Y. ¿Sí los ven aquí? X y Y de la acetona. X vale 4 y Y vale ¿cuánto? No alcanzo a leer. 10.3, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Cuánto vale X y Y para la acetona? X4, Y 10.3. Listo. Aquí están diciendo que este es el rango en el cual es válido. El rango en el cual es válido. Listo. Entonces, usted se viene con esas coordenadas X4 y Y 10.3. Entonces, X4, X4 y Y 10.3. Pongamos que es ahí más o menos, ¿cierto? Ahí donde tengo el señalador. Usted hace ese puntico. Entonces ese puntico lo deja fijo. Y ese puntico lo une con una regla. Me va a tocar hacerlo más chiquitico acá. Ese puntico que ya fijamos, lo une con una regla con la temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Me perdió. Dale acá. ¿Sí la ven? Pero aquí esta temperatura, ojo que aquí están diciendo algo. Aquí están diciendo algo porque esto no es temperatura, esto es TC. TC. Tengo que definir qué es esta TC que están diciendo acá. Es la temperatura crítica, ¿cierto? Temperatura crítica menos la temperatura a la cual usted va a calcular. Entonces, en este nomograma en particular, usted tiene que conocer la temperatura crítica de la sustancia, que debe estar tabulada acá, no, dale acá. Es esta TC, ¿sí la ven? ¿Sí ven que es TC? Entonces, si usted necesita el calor de vaporización de la acetona, a 300 grados Fahrenheit, entonces, ¿este eje qué es? Mire este eje qué es. TC menos T. O sea que tiene que leer para la acetona TC, que vale 55. ¿Sí lo ven? 55 menos 300, que es la que necesito calcular. Entonces, ese valor lo ubica en este eje. Ese valor lo ubica en este eje. Pongamos que le diera por acá. Lo une con el punto que habíamos señalado.
Pongamos que fuera acá, y extrapola la regla y al frente lee. ¿Sí entendieron? Entonces, aquí ubica el punto, según las coordenadas de la sustancia. Lo une con la regla con el punto donde le caiga TC menos T. Esos dos puntos los une con una regla, y donde le corte acá, ahí lee el calor latente. ¿Quedó claro? Sí. Profe. Profe, no. O sea, a ver, uno pues las dos coordenadas y Usted ya ubica las dos luego, coordenadas y los une con una regla. Esos sí, dos puntos. Entonces, si la coordenada le cae, entonces, pongamos que el valor TC menos T, T es la temperatura a la cual necesita usted, a la temperatura que usted necesita el calor latente. TC lo saca aquí de esta tabla. ya, sí. Ujú. Entonces, calcula TC menos T, le dio aquí. Entonces, Ajá, y ya tiene uno este ese, punto. listo. Este punto lo une con el otro punto. ¿Cuál era el otro punto? Las coordenadas que me dio Las de, coordenadas. Con una regla une esos dos puntos. Y lo listo, extrapola, sigue la regla el hasta calor donde le latente. corte este eje. Y ahí lee eso. Ahí sí. Listo, profe. Sí, sí, profe, gracias. Así hay muchos nomogramas del Kerr. Bueno, aquí está propiedad del vapor de agua. La necesitan. Las tablas de vapor. Aquí están muy resumidas. Si tienen otras tablas de vapor más completas, les sirven. Son unas tablas de vapor. ¿Esto qué es? Una gráfica para convertir viscosidades. Esta no la usamos. No voy a hacer énfasis en esa porque esa no la usamos. Esta es gráfica de viscosidad de gases a diferentes presiones. Aquí está la presión reducida. Recuerdan que es P sobre P crítica. Y aquí está la viscosidad, dividido la viscosidad a una atmósfera. Y esto es la temperatura reducida. Entonces, aquí está es útil para gases, ¿cierto? Porque yo corto la presión reducida, busco la temperatura reducida que le corresponde y al frente leo esto. Pongamos que me da 3. Por otro medio, entonces aquí ya puedo leer este valor. Entonces, por otro medio, debo ser capaz de encontrar la viscosidad a una atmósfera. Entonces ya despejo la viscosidad a la presión y temperatura que necesitaba. ¿Entendieron esta? Usted tiene P y T. Entonces calcula P reducida y T reducida. Con esa P reducida y T reducida, lee este valor, mu sobre mu a una atmósfera. Aparte, por otro medio, usted debe buscar la viscosidad a una atmósfera, que esa está muy tabulada para gases. Y de ahí despeja y tiene la viscosidad a la P y T que necesita. ¿Quedó claro? Estas viscosidades de líquidos, fracciones del petróleo. Esta sí la vamos a necesitar también. Entonces, aquí están según la gravedad PI. Recuerden que la gravedad PI para el petróleo es función de la densidad. Por favor, tomen nota, consulten. Pregunta tipo parcial. ¿Cómo se calcula la gravedad PI a partir de la densidad? ¿Tomaron nota de eso? Es una fórmula. ¿Cómo se calcula la gravedad API a partir de la densidad? Y es inversa. Mientras más alta sea la gravedad API, más bajita es la densidad. Entonces, los que tengan gravedad API más alta son los de densidad más bajita. Y los que tengan gravedad API más bajita son los de densidad más altas. Entonces, por favor, consulten esa fórmula. Consulten esa fórmula de cómo se calcula la gravedad API a partir de la densidad. ¿Quedó claro? Entonces, esta viscosidad de líquidos. Aquí están los valores X y Y para fracciones del petróleo. Y aquí están los valores X y Y
para, ojo, aceites animales y vegetales. Aquí están los valores de X y Y para ácidos grasos comerciales. Entonces, simplemente hasta ahora tenemos X y Y. Todavía no tenemos nada más. Y aquí está valores X y Y para otro montón de líquidos. Trrr. Para otro montón de líquidos. Entonces ya tiene el valor X y Y, la misma figura de ahora. Como ya tienen el valor X y Y, entonces aquí está más directa. Vea, entonces usted ubica, mire que esta está muy rayeta inclusive. Miremos esta raya. Entonces usted ubica el X y Y que le dio la tabla anterior. Pongamos que le dio aquí. Sí. Pongamos que le dio aquí el X y Y. Mire que esto es X y esto es Y. Ubica las coordenadas de su sustancia, que la sacó de arriba de esas tablas. Une ese punto con este eje. ¿Este eje qué es? Temperatura. Por este lado en grados centígrados y por este lado en grados Fahrenheit. ¿Quedó claro? Como quiera usted, si la lee en grados centígrados, la va a leer por acá. Si la va a leer en grados Fahrenheit, la lee por acá. Entonces, une la coordenada de su punto, pongamos que sea esta, con la temperatura a la que usted necesite la viscosidad. Sumamos que fuera esta. Entonces, une este punto, con la regla. Y extrapola, deja la regla ahí quieta. Y en este eje donde le corte, ahí lee la viscosidad. Que en este caso la viscosidad está en ¿qué? ¿Qué dice ahí? Centipoises. ¿En qué unidad le daría esa viscosidad? Centipoises. Centipoises. ¿Entendieron cómo de la misma forma anterior? Une las coordenadas de punto, las une con temperatura, deja la regla ahí quieta, extrapola a donde le corte viscosidad, ahí la lee. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien no entendió? Ah, todo bien. ¿Aló? Profe, claro, todo claro. Esta la van a necesitar para el parcial, porque usted va a necesitar viscosidades. Es importantísima en el diseño de un intercambiador. Esto está para líquidos. Arriba le mostré para gases, ¿cierto? Esta es viscosidad de gases. Entonces también leen X y Y. Acabamos de ver de líquidos, ya esto es para gases. Lee X y Y. La misma cosa. Aquí no dicen, no sé por qué no lo dicen, estaba tratando de buscándolo, pero esto es viscosidad de gases a una atmósfera. Creo que es problema de traducción. Porque mire que está aquí X y Y, la misma cosa lo ubica acá, la sustancia. Y está aquí temperatura, en centígrado y en Fahrenheit. La misma cosa, une este punto con este, extrapola y corta. Pero para gases las propiedades dependen de la presión, ¿cierto? ¿Dónde está la presión acá? Esto es a una atmósfera. ¿Tomaron nota? La figura 15. Debe ser problema de traducción. Y si usted no tiene una atmósfera, sino otra presión, entonces ¿qué hace? Se va a esta. Porque aquí este denominador es la que acaba de leer, la de una atmósfera. Y con esta gráfica, usted lee esto, ya a otra presión diferente, con la otra presión diferente que la pone aquí, y despeja con la que tenía una atmósfera. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué más hay ahí?
como van a ver en intercambiadores, se necesitan muchas estas variables agrupadas así. Más adelante van a verlo. Estas variables se necesitan agrupadas así. Entonces, esto es K, conductividad térmica, capacidad calorífica y viscosidad. Entonces, lo que está haciendo aquí Welth-Kerr es tabulando ese valor. Como para ahorrar cálculos. Pero si usted quiere, no usa esta gráfica. ¿Qué hay aquí? La gravedad API. Por eso ponemos aquí, se ve horrible. A ver si lo amplío. ¿Sí ven que aquí dice API? Aquí está la gravedad API. Vamos aquí, yo no alcanzo a leer. Entonces, ¿será qué? 60, 80, 100. Gravedad API. Tiene la viscosidad. Con la viscosidad, la temperatura y presión que necesita. La ubica acá, corta con la gravedad API y viene y lee todo este grupo de variables junticas. Entonces, esto ahorra cálculos, pero solamente sirve para hidrocarburos a los cuales ustedes le conozcan la gravedad API. Pongamos, si usted tiene acetona, esta gráfica no le sirve. Porque la acetona no es un hidrocarburo derivado del petróleo. No se le calcula gravedad API. ¿Listo? Esta gráfica la vamos a necesitar mucho, mucho, mucho. Esta gráfica se necesita, ahora no les voy a explicar, cuando veamos el tema se las explico. Esta gráfica se necesita para la temperatura calórica. Recuerda que dije que los H y H0, el coeficiente de transferencia de calor por dentro de los tubos y el coeficiente por fuera de los tubos se calculaba con las temperaturas calóricas. Entonces, la figura 17 la necesitamos para calcular las temperaturas calóricas. Entonces, la tiene que sí o sí tener impresa en buena calidad. Esta ya las acabamos de ver, ¿cierto? Esta figura obligatoria. Esta figura, la 24, la necesitamos sí o sí para calcular HI. Para calcular HI. Curva de transferencia de calor, lado de los tubos. Esta, la 24, tomaron nota para HI. Luego vamos a ver cómo la lee. Entonces, ojo que tienen que tenerla muy buena calidad. Esta escala es logarítmica. Aquí está Reynolds. Aquí está Reynolds en este eje. Aquí está L sobre D. Longitud de los tubos sobre el diámetro interno. ¿Tomaron nota? Vea que aquí dice L, longitud de la trayectoria en pies. Y D, diámetro interior de los tubos en pie. Sí. L sobre D, es estas paramétricas que aquí se juntan. Y al frente se lee JH. JH, ahí está la definición, es ese número. Mire que ahí está metido H, ¿sí lo ven? HI. En JH está metido HI. Entonces, de esta figura se calcula HI, de la figura 24. La figura 25 es HI cuando el fluido que va por los tubos es agua. Atención. Estas figuras, después la aprendemos a manejar, es para calcular HI cuando el fluido que va por dentro de los tubos es agua líquida. Esta figura es para calcular HI cuando el fluido que va por los tubos es agua líquida. También la necesitan. Esta figura también la necesitan, la 26. Es para calcular el factor de fricción. ¿Recuerda el factor de fricción? Por dentro de los tubos. Y este lo necesitan para la caída de presión. Aquí está Reynolds. Aquí está Reynolds. Y aquí al frente leen el factor de fricción. También la necesitan.
esta figura es por los retornos, como el tubo, o sea, recuerdan esto, que usted va, cuando hay varios pasos, va un paso por los tubos y cuando hace el otro paso, esto se llama el retorno. Entonces, aquí hay una caída de presión que se calcula con el factor de fricción. Y cuando hace esta U, eso se llama el retorno, entonces se necesita esta figura, la 27. En ejercicio práctico lo van a ver. Aquí solamente estoy como barriendo las figuras. No se preocupen que aquí en que intercambiadores ustedes tienen que hacer un ejercicio práctico, sí o sí, para poder entender todo esto. Entonces, todas estas figuras las necesitan. Les estoy diciendo ya que cuáles necesitan todas estas. Esta la necesitan sí o sí para calcular el H0, el coeficiente convectivo por fuera de los tubos, o sea, por la camisa. Y aquí es donde yo le decía, algo que les dije en la clase pasada, que esta figura está hecha cuando hay un porcentaje de corte de los baffles verticales del 25%. O sea que si usted no tiene porcentaje de corte de 25%, no puede usar esta figura para H0. Entonces tendrías que irte a buscar en la literatura qué figura habría para el porcentaje de corte que usted haya seleccionado, si es que la hay. Por eso, para no ponerse uno a dar vueltas y mejor usar esta figura, porque es la que uno tiene a la mano, uno siempre escoge el porcentaje de corte ¿de cuánto? Del 25%. Podrías escoger otro, el 30%, pero no te va a servir esta figura. Entonces tiene que irse a buscar en San Google a ver si encuentra una figura para 30%. Entonces mejor escoger 25. Claro, listo. Esta se necesita para H0, el coeficiente por la camisa. Esta también la necesitan obligatoria para el factor de fricción por la camisa, para calcular la caída de presión. Esta ya la vimos, la tabla 8, la necesitan para valores aproximados de UD. El coeficiente sucio, también la necesitan. Esta tabla 9, obligatoria, se necesita para calcular el diámetro de la camisa, el diámetro interno. La tabla 9, ¿anotaron? Tabla 9 para el diámetro interno de la camisa. La necesitan toda completa. Esta es continuación. La tabla 10 son los datos de tubería tipo tube. La tabla 10 es tubería tipo tube o tubing. Recuerda que la tubería tipo tube y tubing se especifica. Este es el diámetro externo del tubo. Esto es el BWG. El BWG, que es un número arbitrario. Pero con ese número arbitrario, que no significa nada físico, no significa nada físico, con ese número arbitrario, si yo le digo diámetro externo de media pulgada y BWG 14, usted con eso viene y lee, que es aquí, se ubica en 14, y lee el espesor de la pared, que si es algo físico, y el diámetro interno. ¿Listo? Este es el área de flujo, que si quieren nos la tabulan, que se calcula con este diámetro. Es pi R2 o pi D2 sobre 4. Con este diámetro interno, háganle el cálculo y verá. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Tienen calculadora ahí a la mano? Este valor es pi D2 sobre 4 con este diámetro. O sea, pi R2, que es el área de flujo. Pi D2 sobre 4. ¿Cuál D? Este diámetro interno. Y estos valores que hay acá, es la superficie interna, exterior y la superficie interior. La superficie que hay adentro y la superficie que hay afuera. Para una longitud de tubo de un pie, porque dice que por pie. Entonces me explico.
Si cogemos un tubo. Esto es muy feo. Si cogemos un tubo de un pie de longitud, entonces va a haber una superficie aquí, tenemos una superficie interna. Y por fuera tenemos una superficie externa. ¿Cómo es que se calcula la superficie interna e interna? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me dicta la fórmula? Entonces, esta es A0 y esta es ahí. ¿Cómo se calcula A0? ¿Quién me dice? Es la longitud del círculo por la... Acuérdese que la superficie de un cilindro, si usted tiene un cilindro, ¿cómo calcular la superficie de la pared lateral? Córtelo. Y si usted lo corta el cilindro y lo desenrolla, el cilindro que se le vuelve. Esto era L. Y esto era el diámetro. Entonces, esto va a ser L. ¿Y esto aquí qué es? Esto era lo que estaba enrollado, ¿cierto? Esta es la longitud de la circunferencia. Esto es 2πr, que es igual a pi por d. Entonces, el área de un cilindro va a ser pi por d por L. ¿Recuerdan eso? De geometría. Entonces, el área externa va a ser pi por el diámetro externo por L. Y el área interna va a ser pi por el diámetro interno por L. No se les olvide esto. Entonces, esta área externa, aquí están diciendo que L es por pie. O sea que para toda esta figura, están diciendo que L vale un pie. Entonces, con esa fórmula, con estas dos fórmulas, con esta y con esta, calcularon estos valores. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, profe. Listo. O sea que esto no se necesitaba tabular. Esto no necesita tabular, esto no necesita tabular, esto tampoco se necesita tabular, porque todas se pueden calcular. Es para ahorrarle a uno tiempo. Y esto sí se necesita tabular, es el peso de la tubería por cada pie de longitud. Peso por pie lineal, en libras. ¿Quién me dice para qué se necesita este peso? El peso por cada pie de tubería. Para calcular el peso del equipo, ¿cierto? ¿Y para qué es importante el peso del equipo? Para diseñar el piso, la base, la fundación. Un intercambiador muy pesado. Usted no puede ir poniendo un intercambiador en cualquier parte que se le ocurra. Se le hunde, hace un hueco y quiebra el piso. Entonces, un ingeniero civil tiene que diseñar el peso y el anclaje del equipo. Y hay que anclarlo con tornillos, porque si no, eso sale caminando y se queda moviendo ahí. Bueno, entonces listo la tabla 10. La necesitan todos. ¿Ya copiaron lo que les indiqué hoy? Esta área de flujo, esta ¿cómo se calculaba? Esta era igual a pi, es el área de flujo, diámetro interno al cuadrado sobre 4. Así se calcula esto. Este es el diámetro externo, y este es el diámetro interno. Aquí traducen diámetro externo, como los mexicanos. Diámetro externo, diámetro interno. Eso es DE, DI. ¿Listo? ¿Copiaron esto? Sí, profe. Bueno. Esto es tubing. Esta tabla es para tubing. Tubing. Esta tabla, la tabla 10. Voy a borrar todos los dibujos. La tabla que sigue, la 11, también la necesitan.
es para pipe. Es lo mismo para tubería tipo pipe. Ya la tubería tipo pipe, en vez de BWG, ya no se usa BWG, sino el diámetro nominal. El diámetro nominal, que tampoco significa nada físico, esto. Con el diámetro nominal y la cédula, diámetro nominal que no significa nada físico, y la cédula que tampoco significa nada físico. Bueno, le dicen, una tubería de 1/4 de cédula 40. Entonces usted soy con cuarto, cédula 40, entonces ya le lee diámetro externo, diámetro interno y todo lo mismo que vimos para la tubería anterior. ¿Listo? Entonces, la tubería tipo pipe se especifica con el diámetro nominal y con la cédula, que no significan nada físico. Esto y esto no significan nada físico. Pero con esas dos variables ya usted corta y lee. ¿Cuál será el diámetro externo? Atención, diámetro externo de una tubería de diámetro nominal media pulgada y cédula 80. ¿Cuánto valdrá el diámetro externo? .8, profe. .84, porque me dice que .8. O sea que las tuberías de media pulgada, sin importar si tiene 40 o 80, el diámetro externo vale .84. Ya el que cambia para las dos, ya el que cambia es el interno, ¿cierto? Que para 40 es .622 y para 80 es .546. Listo. Necesitan esta tabla. Necesitan esto. ¿Qué más necesitan? Sigamos a ver. Esta también la necesitan. Factores de obstrucción. Esto es RD. Esto lo llamamos los tales RDs. También la necesitan. Luego vamos a ver qué es eso. Los RD. Listo. Los factores de obstrucción, la RD. Entonces también la necesitan. RD. Acuérdense que eso es RD. Factores de obstrucción o factores de ensuciamiento. Factores de ensuciamiento. Ojo que aquí hay un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? ¿Dónde está el asterisco? Me dejaron sin explicar el asterisco. ¿A dónde lo tomaron? Aquí no dice, pero eso yo creí que iba a decir acá abajito. Esos RD, estos factores de obstrucción, tomen nota, es para 1.5 años. Creí que este asterisco de aquí decía abajo de eso. Estos RD, estos factores de obstrucción, esta tabla la necesitan, es para 1.5 años. Es para 1.5 años. Y ahí acaban los apéndices, todos lo necesitan. ¿Listo? Entonces ya recorrimos hoy todos los apéndices del Welty. Los necesitamos todos, impresos. Y que se puedan leer y que para el parcial usted ya haya leído, porque ya debe haber practicado. No puede ser que usted llegue al parcial y en el parcial apenas se venga a enterar cómo se usa una tabla. Cuando usted llega al parcial ya debe estar ducho en esto, en haber leído esas figuras como lo expliqué hoy. Listo, entonces, todo esto vino porque teníamos que meternos a estas figuras para leer el FT. Ya sabemos cómo leer el FT.
Tomen nota de esto, de estos dos atenciones. Se debe cumplir eso. Eso es aparte de la experiencia. Es una heurística. Listo. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con eso. Eso es una heurística dada por los ingenieros expertos en intercambiadores. Que la debemos seguir, la debemos cumplir. Ojo con eso, la subrayan en un cuadro rojo. Listo, ya la metí en un cuadro rojo. El LMTD, que está en la ecuación de diseño. Entonces ya vimos que era el FT, ya sabemos que es A0, ya sabemos que es el LM, vamos a ver qué es el LMTD. El LMTD es la diferencia media logarítmica de temperatura. El LMTD se calcula así. Siempre se calcula con esta fórmula. ¿La anotaron? Delta de T2 menos delta de T1 sobre el logaritmo de delta de T2 menos delta de T1. La fórmula para el MTD es la misma. Pero delta de T2 y delta de T1 sí cambian. Entonces, para intercambiadores, se me perdió. Estas dos formulitas, esta y esta para calcular delta de T2 y esta para calcular delta de T1, esas dos se usan para intercambiadores 1,1 en contracorriente. O para intercambiadores MN con M y o N diferentes de 1. ¿Quedó claro? Si usted tiene un 1,1 en contracorriente, delta de T2 lo calcula así, delta de T1 lo calcula así. O si tiene un intercambiador MN con MI o N, 1, cualquiera de los dos diferente de 1. O sea que esto es lo más común, ¿no? Un intercambiador 1, 2 cumple estas condiciones, cumple esta condición. Un intercambiador 1, 2 cumple esa condición. ¿Sí o no? Un intercambiador 1, 2 cumple esa condición o no. ¿Quién me opina? Yo pienso que sí, profe. Pienso que sí. No, estamos seguros que sí. Porque es que esto, ¿quién es? Y esto es N. Dice M y o N diferente de 1. M vale 1. Pero N vale 2. Es diferente de 1. Entonces la cumple. Un intercambiador 2, 1. Cumple esa condición. No, porque n sería igual a 1. Pero N es diferente de 1. Porque dice Pero- M y o N. Ojo, es M y o N. Las dos o una de las dos.
Aquí M vale 2, o sea, ya es diferente de 1, entonces la cumple, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un intercambiador 3,3, ¿cumple esa condición? Se la cumple, se la cumple. Un intercambiador 3,3, ¿cumple esa condición? Sí. No, no cumple. ¿Sí o no? No, porque ni M Sí, ni profe. N son iguales a 1. No, pero es que es diferente. Yo no estoy diciendo que iguales. ¿Aquí qué dice? Este también la cumple. Porque se va por el I. Las dos M y N son diferentes de 1. Aquí M y N son diferentes de 1, no. Ustedes no vieron lógica a estos operadores en matemáticas. Es los dos o uno de los dos M, I o N diferente de 1. ¿Qué significa eso? Cuando se va por el I, los dos. Y cuando se va por el O, uno de los dos diferente de 1. O sea que con que uno de los dos o los dos sean diferentes de 1 se cumple esa condición. ¿Sí entienden? Todos esos tres cumplen esa condición. Entonces, para todos esos tres, delta de T2 y delta de T1 se calculan con esas fórmulas. ¿Alguien no entendió? ¿Todo está claro? ¿Listo? ¿Seguimos o no? ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, profe, claro. La fórmula de abajo también es para contracorriente. Sí, estamos diciendo que estas dos fórmulas, estas para delta de T2 y delta de T1, estas dos fórmulas se usan en estos dos casos. Para un 1,1 en contracorriente, un 1,1 en contracorriente, o para este MN cuando cualquiera de los dos o los dos sean diferentes de 1. En estos dos casos, delta de T2 la calculas así y delta de T1 la calcula así. ¿Listo? Copiarme ese pantallazo, lo voy a borrar. Ya voy a borrar. 1, 2, 3, borré. Entonces ya con esos delta de T2 y con ese delta de T1, usted se va aquí a la fórmula del MTD y calcular el MTD. ¿Listo? Oh, atención. Si ya tenemos un intercambiador 1,1, pero en paralelo, delta de T2 ya lo calculas así y delta de T1 lo calculas así. Que cambian con respecto al anterior. Si tiene un 1,1 en paralelo, ojo, delta de T2 lo calcula así, delta de T1 lo calcula así. Y ya se viene la fórmula y calcula el MTD. Entonces, el que no entendió lo anterior, es más fácil por acá. Si usted tiene un 1,1 en paralelo, calcula delta de T2 y delta de T1 así. El resto de los casos se calcula de esta forma. ¿Listo? Si tiene un 1,1 en paralelo, delta de T2 y delta de T1 lo calcula así. El resto se calcula con estas dos. ¿Quedó claro? Y el LMT siempre lo calcula así. ¿Qué pasa si delta de T2 le da igual a delta de T1? Coincidencia matemática. Usted calculó delta de T2 y le dio 5. Y calcula delta de T1 y le da 5. Cuando venga a reemplazar aquí, qué va a encontrar usted? Determinado, ¿no? 0.
Una indeterminación matemática. Porque ¿cuánto va logaritmo natural de 1? Es 0. Y esto, 5 menos 5, 0. Tiene 0 sobre 0. Tiene indeterminación matemática. Cuando si delta de T2 le da igual a delta de T1, por coincidencia matemática, entonces el LMTD es igual a ese delta. No lo calcula con la fórmula, sino que es esto. Había un profesor de calor que era muy malo y le gustaba poner esto. Entonces el estudiante se jalaba el pelo porque se le había olvidado este truquito. Que no les caiga ese profesor malo a ustedes. ¿Listo? Repito, si por casualidad matemática estas cosas son iguales, cuando usted se venga para acá le da 0 sobre 0 y hasta ahí llegó muerto usted, si no se sabe esto. Que entonces el LMTD ya no lo calcula así, sino que es igual al delta de T2 o el delta de T1, que son iguales. En este caso, pues, ¿cierto? Bueno. Elena, tienes el micrófono abierto. Esta C es la capacidad calorífica del fluido caliente y esta es la capacidad calorífica del fluido frío. En este punto, hasta ahora, hasta este punto, ojo, solamente hasta ahora, se calculan, aquí lo digo o no, así, ojo con esta tensión. Hasta este punto, copien esa tensión. Estos calores específicos se calculan a la temperatura promedio para calcular Q. Se calculan las temperaturas promedios. Pero luego, más adelante, para los otros cálculos, a la temperatura calórica. Atención con ese C. Entonces, para calcular Q, lo van a hacer a las temperaturas promedio. Esto para calcular Q. Pero para calcular el resto de cosas, a las temperaturas calóricas. ¿Quedó claro eso? O sea que para calcular Q, el C mayúscula lo va a calcular, este es el de fluido caliente, a una temperatura promedio igual a T1 más T2 dividido 2. Y el C minúscula lo va a calcular a una temperatura promedio igual a T1 más T2 dividido 2. Para calcular Q, el calor, los 2C los usas a la temperatura promedio. ¿Tomaron nota de eso? Pero para el resto de cálculos lo hace a la temperatura calórica. O sea, únicamente lo hace a la temperatura promedio para calcular Q. Para el resto de cálculos a la temperatura calórica. ¿Listo? Listo, voy a borrar todo esto. Estas definiciones, las copian por favor, son definiciones. ¿Qué es el rango del fluido caliente? ¿Qué es el rango del fluido frío? ¿Qué es el approach? ¿Y qué es el cruce de temperatura? Estas son definiciones. Es lo que dice ahí, son definiciones. Eso no tiene explicación.
Listo. Ese método del LMTD, el método que estamos viendo, tiene estas condiciones. Entonces van a, por favor, a copiarlas. Simplemente tienen que verificar que se cumplen esas condiciones para poder usar ese método. Condiciones que tiene que tener el método. Copien eso y lo leen. Ya. Y aquí continúan. Condiciones. Hay ejercicios del KER donde pasa esto. Que usted calcula el calor por el del fluido frío y le da diferente el calor del fluido caliente. Y le tiene que dar menor, ¿cierto? Hay ejercicios en los cuales, y en la vida real, en las cuales el fluido, el calor por el fluido que recibió el fluido frío le da menor que el calor que se dio el caliente. ¿Eso qué significa? Que el intercambiador no está aislado, que hay pérdidas de calor. Cuando eso pase, o sea, esto de aquí, sucede que el Q del fluido frío le da menor al Q del fluido caliente. Cuando eso pase, implica intercambiador no aislado, no está completamente aislado. ¿Y qué hacemos ahí? Tenemos que recalcular la temperatura de salida al fluido frío, T2. Como si el intercambiador estuviera aislado. Hay que recalcular esta temperatura de salida al fluido frío. ¿Cuánto es? Con la nomenclatura. La temperatura de salida al frío. ¿Esa cuál es? Esa es T2 minúscula. Entonces, cuando eso pase, tiene que volver a calcular T2. Como si el intercambiador fuera aislado. O sea, ¿con cuál Q? Con este, con el mayor. Hay ejercicios del KER donde pasa eso. Porque es que el método LMTD, ¿qué dice esta condición? Solamente lo puedes aplicar. ¿Qué dice esta condición donde estoy parado? El método del LMTD solo sirve si no hay pérdidas de calor. Entonces, si le está pasando esa desigualdad, es que hay pérdidas de calor. Entonces, tenemos que volver a calcular T2 minúscula como si no hubiese pérdidas de calor para ajustar el método. ¿Listo? En el que hay varios ejemplos con esto. Voy a borrar. ¿Copiaron este pantallazo? Bueno. Este es el módulo entonces inicial. De una vez, ya tienen que iniciar con la tarea de diseño. Ahorita les enviamos el resto de la tarea de diseño. Ya ustedes tienen el enunciado, ¿sí o no? Todos lo tienen. Todos tienen el enunciado del diseño del intercambiador. Sí, profe. Que fue el mismo de las propiedades, que ya las deben haber calculado. El mismo que los profesores de laboratorio les enviaron, que es el mismo de las propiedades. Ese es el enunciado para todos. Ahí el enunciado está en función de NG, el número de grupo. Ya todos tienen los grupos. Todos le pasaron a la profesora Mariana el grupo de estudiantes.
Todos Sí, están, ya están los grupos están adscritos a un grupo. completos. Todos saben qué grupo tienen. No tiene que ser, recuerde que no tienen que estar en el mismo grupo de laboratorio, pueden estar mezclados. ¿Cierto, Mariana? Sí, pero ya todos tienen grupo asignado. Si alguien no sabe qué número de grupo es, por favor me dicen. ¿Alguien no sabe qué número de grupo es? Le da el nombre ya a la profesora Mariana. O me mandan un correo y yo les devuelvo la información como quiera. Listo, bueno. Entonces, les vamos a enviar como más detallitos, como más, sobre todo unos formatos que ustedes nos deben diligenciar. Les vamos a enviar ahorita en la tarde unos formaticos que ustedes tienen que diligenciar. Bueno, ya esta tarea la entregamos de, Mariana, ¿cuánto les damos? ¿De hoy en 15? Para la tarea completa. Sí, de intercambiadores. Sí, en 2 semanas se hace. Sí, más o menos. Esta tarea la entregamos de hoy en 15. No nos falta sino media clase, clavemos el miércoles para no saturarlos hoy, porque hoy vimos mucha cosa. Si yo me siento cansado, ustedes también, el cerebro se va cansando. La próxima clase es muy importante, porque vamos a dar unas fórmulas que están corregidas, que en el KER están erróneas. La fórmula está errónea en el KER, pero cuando KER hace los ejercicios, los ejemplos, la corrige la fórmula, ¿sí me entienden? O sea, la fórmula no está completa en el KER, pero cuando él hace los ejercicios, sí lo hace bien. Entonces, pilas que la próxima clase, para la caída de presión sobre todo, que les voy a dar unas fórmulas que en el KER están erróneas, entonces para las deben corregir. En la próxima clase, en media horita, le copiamos esas formulitas y ya quedan listos para, ya pueden ir haciendo cálculos. Ya ustedes pueden ir haciendo cálculos. Ya pueden empezar con la tarea, pueden haciendo los cálculos. Ahorita les enviamos el resto del enunciado. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta la próxima clase. Muchas gracias. Profe, algunos ejercicios sugeridos para este siguiente parcial, ¿cuáles serían? La próxima clase se los doy. En el módulo que sigue están los sugeridos. A medida que vamos en ese módulo, ahí les voy indicando cuáles son los sugeridos. Por ahora, por favor, miren los ejemplos resueltos del KER. No mírenlos, háganlos. O sea, van haciendo ustedes los cálculos juntos con KER. ¿Sí me entendieron? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 de KER. Entonces van a mirar los ejemplos que hay entre esos dos capítulos, entre el 6 y el 11. Lo primero que hay que hacer, lo primero es mirar esos ejemplos resueltos, pero no es leer, sino ir paso a paso con KER, ir haciendo los cálculos, ir a la tabla que él indica y mirar si usted lee lo mismo que KER leyó, hacer los cálculos y mirar si le da lo mismo que a KER le dio. Entonces, obligatorio, sí o sí, van a resolver los ejemplos resueltos de KER. ¿Sí me entendieron eso, por favor? Sin eso, no pueden empezar a hacer diseños. Y sin eso, no se pueden venir para el parcial. Entonces, hacer los ejemplos de KER desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. No se asusten que los capítulos son cortísimos, son cortiquiticos. Son muy corticos. Van a hacer todos los ejemplos del KER entre el capítulo 6 y capítulo 11. Vayan haciendo eso ya. Hacen ustedes el cálculo y comparan con lo que le dio a KER. En el momento que alguno encuentre un obstáculo que no le da, que se enreda, nos pregunta Mariana y a mí. Esa es la metodología acá. Entonces, por ahora, este fin de semana, resuelvan ejemplos del KER. Ejemplos del KER. No nos vamos a salir a otros libros para no enredar la vida. Entonces, ejemplo resuelto del KER, sí o sí, obligatorio, paso 1. Y luego, aquí les vamos a indicar aparte de la tarea, unos 3 o 4 problemas para que practiquen. ¿Listo?
Bueno, muchachos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chicos. Saludos.